enseñarte volúmenes y cómo predecir los precios de mercado entendiendo la relación precio-volumen. Eso te va a ayudar a producir dinero, te va a ayudar a administrar tus posiciones y te va a ayudar a anticiparte a los movimientos. Bien, así que manos a la obra. Y en este video voy a hablarte de 4 tipos de volúmenes. El primero es el volumen de iniciación, el segundo, el que voy a hablarte, es el volumen de continuación, tercero, volumen de finalización, y el cuarto, probablemente no lo has escuchado, es un volumen que yo le llamo volumen de fallo. ¿Listo? El primer volumen es un volumen que, como dice en la diapositiva, te inicia un movimiento o te reinicia una tendencia. Generalmente yo los veo en tendencias, en las continuaciones de tendencias. Y si tú conoces algo de la estrategia 2M, en la estrategia 2M yo les he enseñado que vas a tener una continuación, vas a tener un descanso, vas a tener una vela de reversión, entramos encima de la vela de reversión y se te forma el movimiento. Ahora, respecto al tema de volúmenes, vas a encontrar lo siguiente. Si tú ves, después del descanso, el movimiento se reintegra, pero ese movimiento, al reintegrarse con la vela de continuación, vas a encontrar que tenemos un volumen. Este tipo de volumen es un volumen al que vamos a llamar volumen de continuación. ¿Por qué? Porque me reinicia la tendencia, me acompaña el reinicio de la tendencia. Más adelante vamos a ver este otro volumen, que es un volumen de disminución. Disminuye el volumen dentro de una corrección. Este es el volumen de continuación, es el que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero lo primero que tienes que entender es que el volumen de continuación es un volumen grande que me acompaña el inicio de un movimiento. ¿Qué tan grande? Es muy sencillo. Tú visualmente partes el histograma de volúmenes. Este cuadro de abajo se llama histograma de volúmenes. Lo vas a partir visualmente y todo lo que saque la cabeza por la mitad es algo significativo. Por lo tanto, este es un volumen significante porque saca la cabeza, está por encima del promedio. ¿Y qué está haciendo? Siempre te preguntas, ¿cuál es la relación con el precio? Me está iniciando un movimiento. ¿Listo? Ahora bien, el volumen de iniciación no siempre lo voy a encontrar en la continuación de una tendencia. También lo voy a encontrar en el inicio de una tendencia. Mira que esto es una tendencia bajista. Bien, acá hay otro tipo de volúmenes que vamos a hablar más adelante. Y mira este gran volumen acá. ¿Ves que está por encima del promedio? Siempre saca la cabeza por encima del promedio. ¿Y qué está acompañándote? La ignición o el inicio de un movimiento. Tienes una vela grande acompañada por un gran volumen. Y mira cómo te hace un gran movimiento. Lo lindo de este ejercicio que estoy haciendo contigo es que todas son operaciones que yo he tomado en la sala de trading. Por eso tienen esta lineacita verde que es en donde mi plataforma marca que he entrado en esta operación. Son las operaciones que yo les he compartido en redes sociales por años. ¿Listo? Ese es el volumen de iniciación. Volumen grande que te acompaña el inicio o el reinicio de un movimiento. Y aquí te doy otro ejemplo. Mira cómo tengo un gran volumen, es que se ve full. Mira, si tú partes el histograma a la mitad, mira cómo este volumen sobresale y me acompaña este inicio de movimiento. Entonces, el volumen me acompaña la continuación de la tendencia o me acompaña el inicio de una nueva tendencia. Bien, el siguiente tipo de volumen es el volumen de continuación y es un volumen que te continúa la tendencia. ¿Y cómo lo vas a notar? Mira, tienes tendencia, descanso, reversión y continuación. Entonces, en este descanso, yo voy a querer ver que el volumen disminuya. Mira cómo sube y el volumen cae. Y ahí me está diciendo el movimiento de la tendencia va a retomar. ¿Qué te está diciendo este volumen? Que esta subida pequeña de precios no es una subida de precios comprometida. Probablemente los traders están tomando ganancias acá, pero no hay una fuerza comprometida hacia arriba. Por eso el volumen descansa. Y luego vamos a entrar debajo de esta zona. ¿Listo? Estrategia 2M. Eso lo puedes ver en otros videos o en un curso de day trading que está dentro del canal. Si tú notas, mira que también, a pesar de que me hace un descanso, también el movimiento es acompañado por un volumen de iniciación. Entonces tengo volumen de continuación acompañado con un volumen de iniciación. Y esto se puede mezclar. No siempre va a pasar, no siempre vas a tener un volumen de continuación con volumen de iniciación, pero es lo más ideal. Es cuando tú dices, puedo dejar correr la posición porque arrancó con fuerza. Bien. Y además tampoco siempre vas a tener un volumen de continuación. Simplemente tú puedes tener un descanso donde el volumen se mantiene igual, pero boom, inicia con fuerza, o simplemente no tiene volumen, no es obligatorio, pero es de mucha más calidad cuando tú tienes este tipo de volúmenes, de volumen que baja y luego inicia con un volumen
comprometido hacia el lado que tú quieres moverte. Te doy otro ejemplo de volumen de continuación que no tiene iniciación. Mira que tendencia, mira que en el descanso el volumen cae, no hay un volumen grandote como lo habíamos visto en las diapositivas pasadas, entonces no hay volumen de iniciación, pero hay volumen de continuación. Cae el volumen, tendencia, entrada aquí con stop loss acá, boom, mira, no sé cuánto dinero pude haber hecho acá, cuántas unidades de riesgo, por ahí 3 veces o 300% el riesgo. Bien, entonces en las tendencias alcistas cae y el volumen cae. En las tendencias bajistas, precio sube, volumen cae. Bien, este es el volumen de continuación. El siguiente volumen es el volumen de finalización y es un volumen donde tú vas a ver velas así. Listo, no lo confundas con el volumen de fallo en donde tú no ves este tipo de velas grandes. Vela, 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 grande, grande, grande y mira un volumen al final del movimiento. Este tipo de volumen te está diciendo, ojo, que este movimiento ya está extendido. Trata de salir. Y mira que yo al haber entrado aquí, donde tengo ya el trail stop, que de hecho también te dejo un video de trail stop en el canal, búscalo en el canal. Ya tengo mi trail stop en 3.76 y el precio está en 3.71. Estoy persiguiendo el precio porque sé que ya se va a devolver. ¿Qué significa este volumen? Ventas, 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 ventas. Y en esta última vela entraron todas las ventas. Como ya no hay vendedores, lo siguiente que entrarían, ¿qué sería? Compradores. Entonces yo pues puedo prever una reversión del precio. No un cambio de tendencia, pero sí una reversión del precio. Si yo estoy montado, pues voy a querer apretar la posición y tomar mis ganancias. Mira este otro ejemplo. Vela, 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 vela. Entonces siempre velas grandes y volumen. Compra, 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 compras. Se acabaron los compradores. ¿Quiénes entran? Los vendedores. Y por eso en esta operación entré en corto. Mira que en la operación anterior te estoy dando un ejemplo de administración para salir de la posición y en este te estoy dando un ejemplo de entrada. Vi que terminó el movimiento y busco una entrada de fase de transición en marco menor. También el curso de fases de transición o contratendencias está en el canal. El volumen de fallo es un volumen en donde, mira que es una tendencia, no es extendida porque no es vela, 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 vela grande, sino que es una tendencia que ya va, y en un punto, en la cúspide de la tendencia, empiezan a pasar estos volúmenes. O sea, que la acción empieza como a romper, deja unas colas y empieza a tirarte volúmenes, y empieza a tirarte volúmenes, y empieza a tirarte volúmenes. ¿Listo? Ese es un volumen de fallo, que ya tú ves, esta tendencia ya no va a continuar. Y aquí en este caso te estoy mostrando cómo la aproveché para tomarla en corto. O sea, si yo sé que en esta cúspide está fallando, están entrando ventas, aquí no hay agotamiento, sino que ya aquí empezaron a entrar las ventas grandes, pues espero que rompa fase de transición y me monto en corto. Más ejemplos de este tipo de volumen, mira lo mismo, tendencia, 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 y mira que aquí no se extiende el precio, no, simplemente empieza a no querer caminar más, no querer caminar más, pero acompañado de grandes volúmenes en la cúspide de la tendencia. Entonces simplemente tú esperas que te haga todo lo que tú requieres para una contratendencia. Yo entré en esta zona y el precio empezó a caer. Listo, otro ejemplo sería este mismo. Mira que cae, cae, cae. Mira estas colas. Mira estas colas y mira estos volúmenes locos en la parte de abajo. Mira el volumen normal y mira estos volúmenes locos al final. Eso te está anticipando un cambio de tendencia. Entonces, ¿dónde entré? No entro de una, simplemente espero que se me forme un patrón. Entré en esta zona, encima de esta base, probablemente con un stop loss aquí o aquí. Y bueno, ahí va el precio andando. Y bueno, ya que tenés esta información, utiliza este video que te voy a dejar acá de cómo hacer trading en velas de 2 minutos, utilizando y complementándolo con esto que te acabo de enseñar de los volúmenes. Entra a nuestras salas de trading gratuito. Te dejo en la parte de abajo en la descripción un bono para que utilices la plataforma nuestra por 30 días si es que tú no tienes plataforma de trading. Y si te da pereza aprender, pues entonces te dejo un curso también en la parte de abajo de cómo utilizar nuestras señales de trading con un solo clic. Esto mismo que te estoy enseñando, yo lo aplico y simplemente tú lo copias con un clic. Puedes probablemente hacer dinero en una cuenta de simulación y luego tú verás si lo quieres hacer en una cuenta real. Comparte esta información con las personas que tú crees que necesitan de esta información. Dale me gusta, dale a la campanita. Eso nos ayudaría mucho como canal. Si tienes preguntas, déjala en la caja de comentarios y nos vemos en un siguiente video.